arresto de Jesús. Sí. Vamos a hablar del arresto de Jesús, ¿verdad? Hoy martes. Hoy es martes. Juan Vamos a ir 18. a Juan 18. Juan 18, del versículo 1 al versículo 11. Juan 18. Juan 18, todo el Juan 18. Ay, bendito Dios. 18. Juan 18. ¿Estamos listos todos? Yo, amén. Por mi Amén. parte. María Teresa no tiene Biblia. No me han traído todavía los Esta tiene la letra bien grande. Yo puedo tengo leerla en el lentes. teléfono. Sí, pero yo sí Tendré me que falta. ser Ella la no de- tiene. Ah, bueno. Acá. No, sí, aquí sí está. Yo lo tengo aquí en el teléfono. Gracias. Bueno, yo creo que Emilia también tiene varias Sí, Biblias. ahí hay allí. dos. No, ya entregué toda ahí en inglés. No sé si Ah, saben inglés. ok. Bueno, arresto de Jesús. Estamos en Juan 18. 18. Ujú. ¿Qué va a empezar? Está buscándolo el pastor. ¿eh? No, voy a comenzar. Ah, ok. Gracias. Habiendo dicho eso, Jesús, estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que lo entregaba. Judas conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pero si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de lo que me distes, no perdí ninguno. Y fíjate que no perdió ninguno, porque allí también estaba yo. Allí también iba yo, porque yo fui salva por él. Entonces no perdió ninguno. De lo que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Ahora fíjense, él habla de la copa que le da el Padre, no la he de beber. No es la copa que Jesús, cuando está en su angustia, que ha sido clavado, que dijo: pasa de mí esta copa. No es la copa la que se refiere aquí. Esta copa se refiere a la tristeza de Jesús de separarse espiritualmente del Padre. Entonces, él le dice: lo que siento es la separación espiritual de mi Padre. No hablaba, aquí se habla de la copa de la tristeza, de la separación de él con el Espíritu del Padre. ¿Ah? Aquí empezamos a ver las primeras angustias de Jesús, porque ya ha sido entregado. El arresto de Jesús fue dado aquí y lo entrega Judas. Y Judas, para aquel entonces, andaba con él porque él era el administrador de las cosas de Jesús. También, no solamente Judas, también lo traiciona Pedro. Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando nosotros hablamos esta
este versículo completo tenemos que entender que también, cuando yo digo se cumplía lo que se había dicho, no voy a perder ninguno, ahí yo estaba también. Porque antes de la fundación del mundo, ya yo fui concebida en los planes del Dios creador. Entonces yo estaba allí también. Entonces, no solamente eran ellos, él no se refiere solamente a este grupo, yo me refiero a la creación, porque antes de la fundación del mundo, todos nosotros estuvimos allí, ¿verdad? Entonces, la copa que él habla aquí es la copa de la tristeza. Lo que Cristo quiso decir con esta copa ha sido el tema de muchos por la indecisión, y lo confunden con cuando él estaba crucificado, que él dice, Señor, pasa de mí esta copa, porque ya no podía más. Pero que no, y aquí lo refiere él, pero que no sea como yo digo, sino que sea tu voluntad, porque todo estaba escrito, todo tenía que suceder, él sabía. Y cuando decimos, porque antes de Cristo y después de Cristo, o sea que antes de Cristo ya estaba concebido el mundo, antes de Cristo estábamos nosotras concebidas, antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos nosotros que tener siempre con una seguridad. Antes de Cristo estábamos nosotros elegidos y después de Cristo. Esta Semana Santa se conmemora lo que hace muchos miles de años se suscitó, pero a diario nosotros tenemos que recordar, así como recordamos la alabanza, por si acaso se me olvida, recordarnos siempre de estos eventos, porque estos eventos son los que realmente hicieron al Hijo del Hombre fuerte. Ese fue uno de los argumentos más fuertes que tienen los cristianos, que tenemos los cristianos. El entender y saber que Cristo padeció, que Cristo murió y que Cristo al tercer día resucitó entre los muertos. Porque podremos preguntar a cualquiera, ¿verdad? De los que tengan otra religión donde se adoren imágenes, ¿dónde están? No resucitaron. No resucitaron. Pero el que nosotros representamos y el del que nosotros hablamos resucitó al tercer día. Y de eso vamos a ir hablando. Vamos a ir hablando porque los tengo para toda la semana. El arresto, después vienen los padecimientos, después viene el Viernes Santo y después viene el Domingo de Resurrección. Porque al tercer día resucitó entre los muertos. Amén. Así que, y cuando hablamos del Judas, el que lo entrega, yo estaba oyendo una prédica, de un pastor judío, traducido, se pierden muchas cosas, pero traducido. Y él hablaba de ese Judas que entregó a Jesús. Hoy por hoy tenemos muchos Judas, muchos Judas que están en el entorno nuestro, ¿verdad? Pero por eso es que nosotros tenemos que estar capacitados, por eso es que nosotros tenemos que tender, por eso es que nosotros tenemos que tener nuestras lámparas llenas de aceite, porque cuando llegue el día, nosotros estamos preparadas para ese día. Tenemos que tener mucho discernimiento, sabiduría, entendimiento. De la palabra, para no sucumbir en momentos. Alguien me decía, y yo le decía, sabes, la Biblia hablaba con una señora del trabajo, la Biblia habla que si un ángel baja del cielo y me dice lo que tú estás predicando no es, yo a ese ángel le digo que el equivocado es él. La seguridad que da el entender de la palabra de Dios, el estar centrado, el estar parado en la brecha, que nadie nos mueva al piso. Eso es seguridad y eso es creencia en ese Dios que nosotros adoramos, que nosotros alabamos. Por eso cuando venga cualquier Judas que quiera venirnos a hacer lo imposible, en estos días mi hijo ha sido bastante atacado, pero ha sido liberado. Y ha sido bien atacado, pero muy fuerte. Ayer tuvo que ir al hospital y lo dejaron todo el día, se quedó todo el día. Él estaba en el hospital y yo en la casa orando de rodillas. Amén. Porque sé que ninguna arma forjada contra él prosperará, ni se levantarán lenguas en juicio, porque cualquiera que lo hiciera delante de él caerá.
porque lo hará sin el consentimiento del Dios Padre. Entonces, cuando tú activas los ángeles dentro, al entorno, no hay nada, no hay pensamiento, no hay palabra, no hay obra que se pueda ejecutar en la vida por el que tú estás orando. Amén. Porque hay un cerco. Hay un cerco. Hay un cerco y ese cerco no es traspasado por el maligno en ningún momento. Pero para eso hay que tener santidad. Para eso hay que estar cerca del Dios Padre. Para eso hay que clamar. Y por eso yo les digo, siempre les digo, no hay nada que a mí me haga sucumbir. Yo creí que yo iba a sucumbir. Hace 3 años y medio yo creía que yo iba a morir. Pero Dios me rescató, Dios me levantó. Dios, el que yo siempre le he creído, al que siempre he orado. Y por si acaso se me olvidaba, Él se presentó ahí. En ese mismo sitio se presentó y habló. ¿Ah? Y me rescató. Y ustedes saben cómo estaba y cómo está. Y ustedes saben cómo Dios estableció el cambio. Estableció el cambio para bien, para mejorar a Lourdes. Aquella Lourdes que estaba apagada, aquella pastora que ya estaba apagada, aquella pastora que ya no quería nada. Solo Dios, cuando le ponemos la confianza, cuando le creemos, cuando nuestra fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos, pero que está allí. Eso es lo que yo quiero que siempre nosotros tengamos, sobre todo en esta semana, ¿no? Que nosotros hagamos un ejercicio, ¿verdad? De acercarnos más al trono de la gracia, de acercarnos más a Él, ¿me entienden? Que sabemos que Él está aquí, porque dice que cuando 2 o más de 2 hablamos de Él, oramos de Él, Él hace acto de presencia y Él en este momento está aquí en medio nuestro. Pero que tengamos siempre la certeza, la confianza y la fe puestas en el Dios grande, en el Dios poderoso, en el Dios, y cuando clamamos a Él y cuando le pedimos a Él, Él responde y Él contesta. A veces nos parece que se está tardando, a veces parece que se está tardando, pero esa tardanza a lo mejor es prueba. Y acuérdense de esto, el oro se prueba en fuego. El oro bueno se prueba en fuego. Y nosotros a veces somos probadas en fuego. Pero tenemos que estar paradas, confiando y esperando. No importa lo que esté suscitándose, no importa lo que estemos viendo, no importa, le creímos. Somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces en Él confiamos y en Él esperamos. Y cuando vivimos con esa creencia, con esa fe, con esa esperanza, no hay amanecer que no sea feliz para nosotros. Yo en estos días, antes de ayer, José Luis me regaló una orquídea y un señor de allá al trabajo me regaló otra. Oye, eso no salían flores ni nada. Y yo no sé cuánto tiempo tiene que me regalaron esa orquídea. Antes de ayer, cuando yo vi que esa orquídea floreció, me dio un contentamiento y yo dije, wow, qué belleza, mira, la naturaleza es tan espectacular. Aquella mata que se veía como seca, ha dado unas flores tan hermosas. Esa matica que me regaló José Luis, que era así de chiquita, la orquídea es así. Entonces, para que te des cuenta, ¿me entiendes? Que Dios hace grandes cosas. Cuando mi hijo estaba como estaba y tenía el problema, ese día yo vi esa flor allí. Yo dije, wow, qué bueno es Dios, qué bueno. Para que veas que yo estoy, para que veas que así como hago crecer la flor, ¿me entiendes? Así hago florecer al que me implora, al que me pide, al que ruega, al que clama. Y tú has derramado lágrimas en este momento por lo que tú has pedido y te voy a compensar. Amén. Y cuando yo vi esa orquídea, yo dije, wow, qué alegría. Y ahora cada vez que paso por donde la orquídea es que me siento tal. Todavía las otras no han salido, pero la que me regaló José Luis, que es así. La otra es inmensa, todavía no, pero la que me dio José Luis es así. Tiene una orquídea, que la orquídea pesa tanto, ¿verdad? Que la ramita, yo la veo como tan débil con esa orquídea. Pero eso es lo que hace Dios. En la debilidad, Él se goza. Amén. En la debilidad, Él se goza. Entonces, cuando nosotros nos sintamos
que ya no tenemos fuerza, levanta las manos, porque nuevas fuerzas Él te da. Amén. Amén. Así es. Todo es posible. Todo para Él es posible. Se Todo termina para la Dios fuerza de es nosotros posible. empiezan las de Él. Así que qué bonito es creer, qué bonito es sentirme como me siento hoy. Me siento todos los días cuando abro mis ojos, los abro muy de madrugada, para primero empezar a orar, a darle gracias por el amanecer, porque de eso se trata, ¿no? Y me gozo todas las madrugadas que ustedes ven a la hora que yo mando mis devocionales, ¿verdad? Me acuesto tarde, pero me levanto temprano, siempre de madrugada, para darle gracias a Dios. Y me levanto feliz y me levanto contenta. Ayer cuando regresaba John Paul a la casa me dice, sabes, me querían dejar, pero yo le dije al doctor que no, que yo me sentía bien. Yo le dije que tú estás bien, tú estás bien, tú vas a ver que tú estás bien. Se acumularon muchas cosas, ¿verdad? Y entonces, claro, allí tuvo la tensión muy alta, las palpitaciones del corazón eran muy aceleradas y definitivamente cuando le hacen los exámenes lo dejan allí y se quedó ahí hasta la noche. Pero toda la agencia de policía, todos los policías estuvieron presentes ahí. Todos. Wow. Ahí desde el alcalde hasta el segundo mayor, porque el primer mayor es mío. Todos estuvieron a verlo. Eso contesta la oración. Eso contesta la oración. Porque para Dios nada es imposible. Entonces yo le doy infinitamente gracias al Dios Padre. Le doy gracias a cada uno de ustedes porque sé también que muchos me secundaron en oración. Y le doy gracias por la presencia del pastor esta noche. Me he gozado mucho con él acá. Gracias, Emilia, por la invitación de tu pastor. Señora Yoli, me encantó verla de nuevo. Sé que el dolor fue fuerte, pero Sí. que también Dios la fortalece y Dios la ha levantado. Me gozo mucho de verla. De verdad, Clarita, Gracias. yo sé que te sientes un poco quebrantada. No lo sabía que todavía tenías el quebranto de la espalda. Hoy voy ahora a empezar nuevamente a orar por ti, por ese dolor. Cristina, qué bueno que regresó del Japón, que la pasó muy bien por allá. María Teresa, que tiene un trabajo lindo en este momento, está diseñando ropa para una tienda. Me encanta mucho. Silena, que me encanta verte aquí. A Emilia también, Emilia que abre las puertas de su casa, le damos infinitas gracias. José Luis, que está de regreso. Ya José Luis pudo adquirir un carro de momento, pero ya pudo adquirir un carro que lo está llevando y lo está trayendo. También gracias a Dios por él. Gracias por el señor Antonio también, le damos las gracias por todo. Y ahora Lala, ponte de pie, cierra en oración y acuérdate, un 1, 2, 3. Dale. Sí. Ya sabes. Ay, Señor.